Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves la vida y la muerte. Imagina descubrir que, durante casi un siglo, una verdad fue ocultada a toda la humanidad. Un manuscrito perdido, una entrevista suprimida y un nombre que aún hoy resuena entre los más grandes genios de la historia. Nikola Tesla. No es teoría de conspiración, no es espiritualismo barato, es el propio Tesla, con su mente aguda, sus experimentos revolucionarios y un coraje casi sobrenatural, revelando aquello que jamás debió salir a la luz. 5 pruebas de la existencia del alma y de la continuidad de la conciencia después de la muerte. Pruebas que, si fueran aceptadas por la ciencia y la sociedad, derrumbarían imperios construidos sobre el miedo, la ignorancia y el control. Pero, ¿por qué ocultar algo así? ¿Por qué mantener este conocimiento lejos de la humanidad durante 93 años? Tal vez porque, al saber que la muerte no es el final, nos volvemos libres, y una persona libre es imposible de dominar. Esto no es solo otra historia misteriosa, es una invitación a la verdad, al recuerdo de lo que hemos olvidado, la respuesta a preguntas que han atravesado milenios. ¿A dónde vamos después del último aliento? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Y qué es esa fuerza invisible que nos conecta con todo lo que existe? Prepárate, porque al sumergirte en estas revelaciones de Tesla, no estarás simplemente escuchando una historia, estarás cruzando un portal, y una vez que lo cruces, no hay forma de volver a ser quien eras antes. Pero, ¿estamos realmente listos para ver lo invisible? ¿Y si la respuesta que tanto hemos buscado siempre estuvo dentro de nosotros, esperando simplemente el momento adecuado para despertar? La historia comienza con un manuscrito que nunca debió haber sido leído. Escondido durante casi un siglo entre las páginas polvorientas de un libro titulado Electricity and Ether, se encontraba el registro de una entrevista realizada a Nikola Tesla en 1930. Un texto sin autor, sin fecha precisa, como si el universo hubiera conspirado para que solo fuera revelado cuando estuviéramos preparados. Y tal vez ese momento sea ahora. El periodista, cuyo nombre se perdió con el tiempo, abre la conversación con una pregunta directa y desconcertante. ¿Es cierto que usted cree en la existencia del alma y en la vida después de la muerte? Tesla no responde de inmediato. Un silencio invade el ambiente. Y entonces, con la serenidad de quien habla sobre lo que ya ha visto con sus propios ojos, dice: «Creer, number yo sé». Y en ese instante, según el relato, el aire se volvió más denso. La temperatura descendió. Algo invisible parecía haber entrado en la sala. Tesla no era solo un inventor, era un explorador de lo invisible, un hombre que veía la materia como luz comprimida y la realidad como vibración pura. Todo es vibración, afirmó. Pero la vibración no es solo física, es conciencia, es memoria, es alma. Esa afirmación por sí sola ya rompería las barreras de la ciencia tradicional, pero para Tesla no era una especulación, era experiencia. En medio de la conversación sucede algo extraño. La pluma del periodista deja de escribir, la tinta se endurece, el tiempo parece suspenderse. Tesla, con calma, observa: «Lo sentiste. Esta es la primera prueba. El campo del alma existe, influye en la materia». No era una metáfora, era un experimento vivo, ocurriendo en ese preciso instante. ¿Y si todo esto fuera real? Si ese campo sutil que sentimos en lugares, personas, objetos, fuera el rastro energético del alma actuando en el plano físico. Pero es aquí donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Tesla revela que existen 5 pruebas que él personalmente presenció, estudió y documentó. 5 evidencias que, si son ciertas, cambian radicalmente todo lo que pensamos sobre la vida y la muerte. La primera de ellas involucra una experiencia fuera del cuerpo provocada por campos magnéticos. Tesla cuenta que, durante un experimento, se vio proyectado fuera de su propio cuerpo, consciente, flotando sobre la ciudad de Nueva York. Observó lugares, personas y detalles, todos confirmados después. Para él, eso no era una ilusión, era una separación de la conciencia. Y si la conciencia puede separarse del cuerpo en vida, ¿por qué no también después de la muerte? La urgencia crece. Tesla habla más rápido, como si supiera que el tiempo estaba en su contra. Somos como focos, dice. Hay una fuente, hay luz. El foco se apaga, pero la fuente permanece. Esa metáfora simple, casi poética, resume una de las ideas más profundas jamás compartidas: el alma como una continuidad energética que sobrevive a la muerte física, pero no se detiene ahí.
Según Tesla, hay una razón por la cual este conocimiento fue silenciado. La verdad es peligrosa, afirma. Si la muerte no es el fin, el miedo deja de controlarnos, y quien vive sin miedo es libre. Es esa libertad la que asusta a quienes gobiernan basados en el miedo, religiones, corporaciones, estructuras de poder, porque un ser humano despierto, consciente de su eternidad, no se doblega fácilmente. ¿Será por eso que tantos de estos descubrimientos desaparecieron? ¿Será que hay más secretos guardados, esperando a quien tenga el valor de mirar más allá del velo? ¿Y si lo que Tesla reveló fuera solo la superficie de algo mucho más grande, algo que desafía todas nuestras creencias sobre lo que significa vivir y morir? ¿Qué pasa con nuestros pensamientos, emociones y recuerdos cuando el cuerpo se detiene? Esa fue la pregunta que Tesla no solo se hizo, sino que intentó responder con la precisión de un científico y la sensibilidad de un místico. Según él, todo lo que vivimos deja huellas, no solo en la mente, sino en el propio tejido de la realidad, y esas huellas invisibles a los ojos comunes permanecen, vibran, resuenan. Tesla llamaba a esto memoria eléctrica de los objetos. Para él la materia no es inerte, siente, registra. ¿Alguna vez has entrado a un lugar y has sentido un escalofrío sin explicación? ¿O una oleada de serenidad sin motivo aparente? Eso no es imaginación, decía Tesla. Es energía acumulada, un registro emocional impregnado en el ambiente. El espacio tiene memoria, y el universo, según él, funciona como un rollo gigantesco de película etérea, donde todo, absolutamente todo, queda grabado. ¿Pero es posible acceder a esos registros vibracionales? Tesla creía que sí, y fue más allá. Intentó captarlos mediante dispositivos que traducían frecuencias en sensaciones. Uno de sus experimentos más audaces involucraba la captura de lo que él llamaba la música de la luz. Según él, todos los seres vivos emiten sonidos, no audibles, sino vibraciones específicas, como si cada uno fuera una sinfonía única, y cuando morimos, esa música no desaparece, sigue resonando, como una nota que perdura incluso después de que el instrumento ha sido silenciado. Imagina el alma como una frecuencia, una onda invisible que atraviesa dimensiones. El cuerpo sería solo el radio. Cuando se descompone, la música no desaparece, solo deja de ser sintonizada por ese aparato. La vibración continúa, disponible para quien sepa escuchar con algo más que los oídos. Tesla afirmaba que, al trabajar con ciertos tipos de frecuencias, era posible acceder a estados alterados de conciencia. En uno de esos estados, creía haber establecido comunicación con conciencias que ya no estaban en este plano. No eran fantasmas en el sentido popular, sino presencias, resonancias, algunas suaves, como una brisa de recuerdo, otras, intensas, como un llamado venido de otro tiempo. A esos contactos él los llamaba puentes, conexiones entre capas de la realidad, pero no todos esos puentes llevaban hacia la luz. Tesla advertía que ciertos campos vibracionales, especialmente aquellos cargados de dolor, violencia y miedo, podían atrapar almas. Lugares marcados por guerras, abusos o sufrimiento profundo se volvían densos, como pozos gravitacionales espirituales. En estas zonas, algunas conciencias permanecen atrapadas, repitiendo sus traumas, incapaces de avanzar. Para él, esos campos de miedo no eran metáforas, eran realidades físicas y medibles, capas densificadas del éter. Por eso decía, hay almas que no logran partir, y otras, ya liberadas, que intentan ayudar. El vínculo entre ellas, la frecuencia, la vibración, el sonido del alma. Tesla no veía el alma como algo religioso, sino como una estructura energética altamente organizada. Para él, sentimientos como el amor, la compasión y la gratitud tenían frecuencias específicas, capaces de disolver barreras, elevar conciencias e incluso liberar presencias atrapadas entre mundos. Un campo vibracional de amor verdadero, según él, era más poderoso que cualquier exorcismo o ritual, porque el amor, decía, es el código del alma. ¿Será que estas enseñanzas pueden desbloquear nuevos entendimientos sobre nuestra mente? ¿Y si las emociones no fueran solo reacciones humanas, sino llaves reales para transitar entre planos? Hay momentos en los que algo nos toca de forma inexplicable, un sueño tan real que nos deja conmocionados durante horas, un pensamiento repentino seguido de una llamada telefónica, la sensación de que alguien nos observa, aunque estemos solos. ¿Coincidencia? Tesla decía que no. Para él, eran señales,
vestigios de un diálogo invisible entre mundos que coexisten en distintas capas de la realidad. Durante la entrevista, Tesla compartió una de sus experiencias más profundas, el instante en que se desmayó repentinamente, sin razón aparente, mientras trabajaba. Días después, una carta trajo la confirmación de lo imposible. Su mejor amigo había fallecido en ese preciso momento, a miles de kilómetros de distancia. Esto no es casualidad, afirmó. Es la continuidad del vínculo entre almas. La muerte no rompe los lazos, solo los transforma. Y cuando hay amor verdadero, la conexión atraviesa incluso el velo más denso de la existencia. Pero fue más allá. Habló de sueños que no eran solo sueños. En sus palabras, hubo noches en las que se encontró con personas que ya habían partido, y de forma aún más inquietante, otras personas en distintas partes del mundo relataron haber tenido el mismo sueño, con los mismos detalles, en la misma noche, como si una sola imagen se proyectara en múltiples mentes al mismo tiempo. Para Tesla, eso era un puente, un acceso compartido al plano donde residen las almas después de dejar el cuerpo. Es en ese punto que menciona su experimento más controvertido, el captador de ecos, un pequeño cilindro metálico cubierto por símbolos extraños que supuestamente era capaz de detectar los residuos vibracionales de la conciencia después de la muerte. No imágenes, no voces, sino pensamientos, pura vibración mental. Dice que logró registrar mensajes, cortos, intensos. Uno de los más nítidos fue: sigo aquí, ayúdame a recordar. Una frase que le provocó escalofríos, como si hablara con una versión olvidada de sí mismo. Tesla creía que recordar era el propósito del alma, recordar quiénes fuimos antes de la materia, antes del olvido. Según él, nacemos olvidando todo, porque recordar sería demasiado doloroso. Pero en momentos específicos, durante los sueños, las meditaciones o en las fronteras del sueño, fragmentos de esa memoria se filtran, como luz a través de una rendija. Es el déjà vu, la intuición, esa sensación de que esto ya lo vivimos. No son ilusiones, son memorias ancestrales del alma, pero hay un giro inesperado. Tesla decía que, en ciertas noches silenciosas, al encender su generador antiguo, sintonizaba frecuencias no registradas por la ciencia. Es como captar una radio del más allá, dijo. No se trataba de oír con los oídos, sino de sentir con el alma, pensamientos que venían de otro plano, ideas que no eran suyas, sonidos sin origen, imágenes que aparecían de la nada, presencias. Afirmaba que esas señales no venían del azar, sino de conciencias que aún estaban cerca, entre capas, entre planos. Esas almas, según él, no son fantasmas en el sentido popular, son campos vibracionales que aún permanecen entre nosotros, algunas porque no estaban listas para partir, otras porque esperaban a alguien que pudiera escucharlas. Tesla llamaba a esas conciencias los que permanecen, y decía que los lugares marcados por el dolor o la violencia se vuelven densos, como zonas donde el alma puede perderse, repitiendo patrones sin poder avanzar. Por eso, según él, el amor tiene un poder liberador, una oración sincera, un pensamiento compasivo, un recuerdo lleno de cariño. Todo eso puede ayudar a un alma a seguir su camino. La vibración del corazón es una llave, afirmó. Abre puertas a las que la lógica jamás podría llegar. Pero ¿será que estamos escuchando las señales que nos rodean? ¿Será que, por miedo o por escepticismo, estamos ignorando los mensajes que vienen del otro lado? ¿Y si estuviéramos más cerca de lo que imaginamos de aquellos que ya se fueron y fuera nuestra vibración la que esperan para por fin cruzar el umbral? ¿Por qué una mente como la de Nikola Tesla, uno de los mayores genios de la historia, jamás tuvo este lado de sus descubrimientos divulgado al mundo? ¿Por qué, entre tantos logros registrados, las pruebas sobre el alma y la vida después de la muerte quedaron enterradas por casi un siglo? La respuesta es tan perturbadora como liberadora, porque la verdad asusta a quienes lucran con el miedo. Durante la entrevista, Tesla hizo una pausa larga antes de revelar lo que muchos jamás se atreverían a decir. Su voz se volvió más baja, más densa, como si las palabras tuvieran un peso espiritual. Destruyeron mi máquina, dijo. Ese dispositivo que captaba el momento de la transición de la conciencia, no la muerte en sí, sino el instante exacto en que el alma deja el cuerpo. Según él, la máquina llegó a funcionar. Se detectó un pulso, un latido que parecía resonar con el mismo corazón del universo, pero el proyecto fue interrumpido, no por una falla, por sabotaje.
¿Quién?, preguntó el periodista. Tesla miró por la ventana. Aquellos que gobiernan a través del miedo, religión, poder, corporaciones. Y entonces, en uno de los pasajes más fuertes de la conversación, soltó: si la muerte no es el fin, el miedo pierde su función, y un ser humano sin miedo es libre, y el libre no puede ser controlado. Imagina el impacto de esta revelación. El miedo a la muerte es la base de muchas estructuras de control social. Miedo al castigo, al juicio eterno, al vacío absoluto. Pero si el alma continúa, si la conciencia permanece y recuerda, entonces el verdadero juicio no viene de afuera, viene de dentro. Somos nosotros quienes nos confrontamos después del cruce, con nuestras acciones, nuestros amores, nuestros errores. Tesla decía que después de la muerte lo vemos todo como un espejo. No hay castigo divino, hay conciencia, hay verdad. Y eso, para quienes viven del control, es demasiado peligroso. Pero aquí es donde todo cambia. Tesla revela algo aún más sorprendente. No todas las almas son iguales. Algunas trascienden, se convierten en luz, otras se quedan atrapadas por elección, por miedo, por apego al poder. Y hay aquellas que regresan con la misma vibración en nuevos cuerpos, no como castigo, sino como una oportunidad de reescribir su propia historia. El ciclo de la reencarnación, según él, no es un dogma, es una necesidad vibracional. El alma que no ha completado su aprendizaje regresa, no por castigo, sino por amor, porque la esencia del universo al final de todo es el amor. Él describe a esas almas que ya no necesitan volver como guías, luces silenciosas que nos acompañan, especialmente en los momentos más oscuros. Llámales ángeles si quieres, dijo, pero el nombre no importa, la presencia sí, ellos están cerca, sobre todo cuando nos sentimos solos. Y entonces concluye: el amor verdadero no muere, es la única brújula del alma. Pero también hay una advertencia: las zonas de sufrimiento denso, campos de batalla, prisiones, casas donde hubo un dolor intenso, se convierten en pozos vibracionales. En esas regiones las almas pueden perderse, alimentándose de emociones densas, buscando cuerpos, energía, continuidad. No son leyendas, son campos de vibración no resuelta. Tesla insistía en que la única fuerza capaz de disolver esos bloqueos era la compasión verdadera, no una oración mecánica, sino un sentimiento profundo que naciera del corazón, la frecuencia del perdón. En ese punto, la entrevista se transforma casi en un testamento. Tesla se muestra cansado, pero decidido. Vivimos en un mundo donde casi nadie sabe por qué está vivo, dice. Pero si supieran que la muerte es solo un examen, tal vez vivirían de otra manera. Y entonces entrega el cilindro al periodista, no como prueba, sino como semilla. Cuando alguien recuerde quién es, esto se activará, concluye. ¿Pero realmente estamos listos para ese recuerdo? ¿Y si la razón por la que encontramos esta historia justo ahora fuera precisamente esa? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti resonó con esta historia. Tal vez no fue solo curiosidad, tal vez fue un recuerdo sutil, un llamado antiguo. El hecho es, algunas verdades no llegan a nosotros por casualidad, encuentran a quien está listo para escucharlas. Recuerdo una madrugada en la que desperté sin razón. El silencio era tan denso que parecía tener sonido. Me levanté, caminé hacia la ventana y por unos minutos sentí como si el mundo estuviera en pausa. No era miedo, era una presencia, como si alguien o algo quisiera recordarme que hay más entre el cielo y la tierra de lo que nuestra rutina nos deja percibir. En ese instante entendí que hay momentos en los que el alma susurra. La cuestión es, ¿estamos escuchando? Tal vez por eso tantas personas sintieron algo despertar dentro de sí al leer El arte del pensamiento positivo. Con el éxito transformador del ebook, es momento de llevar tu mente a un nuevo nivel. Así que, si realmente quieres cambiar el rumbo de tu vida, te invito a conocer el Playbook, El poder de la mente superior. Con él, vas a aprender técnicas que la Iglesia y las sociedades secretas ocultaron por siglos. ¿Qué harías si pudieras controlar tu destino? Además, recibirás completamente gratis un audio secreto para activar el tercer ojo y la guía práctica de manifestación divina. Da clic en el primer enlace fijado y da el primer paso para crear la realidad de tus sueños. Te veo del otro lado. Si este viaje con Tesla te provocó alguna reflexión, ¿me haces un favor? Deja tu like. No cambia el algoritmo del universo, pero sí ayuda a que este contenido llegue a más buscadores de la verdad. Comenta lo que sentiste, aunque sea solo un "me dejó sin palabras".
Leemos todo, y a veces una sola frase en los comentarios vale más que 1000 vistas. Ah, y si aún no te has suscrito, ya sabes, activa la campanita. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo video traiga justo eso que no sabías que necesitabas escuchar. Ahora, si todavía sientes ese necesito más, los videos que aparecen en la pantalla te van a llevar aún más profundo. No te voy a decir qué hay en ellos, eso arruinaría la experiencia, pero puedo adelantarte algo. Hay cosas que la ciencia no puede explicar y otras que le da miedo investigar. Así que haz clic, hazme caso, el misterio apenas comienza.